Hay informes de experiencias fuera del cuerpo verídicas que ocurren durante las llamadas experiencias cercanas a la muerte, y asimismo curaciones espontáneas posteriores que desconciertan a los médicos, denominándolas, a falta de una respuesta racional, una remisión espontánea. Este primer caso es el más antiguo de la recopilación y obtuvo la verificación por parte de los militares. Los detalles esenciales eran los siguientes. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, un oficial médico estacionado, de quien se guardó el anonimato, se encontraba en Francia con una brigada del Royal Flying Corps, más tarde conocido como el Royal Air Force. Un piloto en otro aeropuerto fue derribado y logró aterrizar su avión, pero no pudo ser retirado de su vehículo debido a una lesión. Se le pidió a quien apodaron Dr. X que fuera al otro aeropuerto y supervisara la extracción del piloto herido. Iba a ser llevado allí en otro avión. El piloto que llevaba al Dr. X al otro aeropuerto no era lo suficientemente competente y el avión en el que viajaban se estrelló en el área del aeropuerto casi tan pronto como había despegado. El aeropuerto estaba mal ubicado en dos laderas con una cresta entre ellas. Los hangares y otros alojamientos estaban a un lado de la cresta y el choque se produjo en el otro lado, por lo que el lugar del choque no era visible para las personas en los hangares. Asimismo, los hangares no eran visibles desde el lugar del accidente. El Dr. X salió disparado del avión y aterrizó de espaldas. El relato escrito del doctor dice lo siguiente. De repente estaba mirando mi cuerpo en el suelo a unos 100 metros verticalmente sobre él. Recuerdo vívidamente estar, por así decirlo, en un estado de conciencia placentera. A unos 60 metros de mi cuerpo divisé al soldado raso y al teniente coronel, que habían venido al aeropuerto para ver despegar el avión. E igualmente vi al piloto ileso corriendo hacia mi cuerpo. Mi espíritu, o como quieras llamarlo, flotando allí, se preguntaba por qué se molestaban en prestar atención a mi cuerpo, y recuerdo claramente que deseaba que lo dejaran en paz. Mientras estaba flotando, no me pareció extraño en lo más mínimo que pudiera haber una serie de actividades en los hangares. La brigada Crossley en ambulancia salió del hangar en el que se situaban. Había un vehículo situado medio fuera del hangar. El motor se paró y vi que el chofer saltaba y tiraba de la palanca de arranque. Luego corrió de regreso a su asiento de conducción y se dirigió hacia el accidente sobre la cresta y hacia el hueco donde yacía mi cuerpo. Mientras ocurría este pequeño episodio, mi asistente médico salió corriendo de la cabaña y saltó a la parte trasera de la camioneta Crossley. La ambulancia se detuvo de nuevo, pero esta vez fue el asistente médico quien saltó, corrió a la cabaña médica, salió con más herramientas y saltó de nuevo a la ambulancia. A partir de ahí reanudaron el viaje, que se había interrumpido ya 2 veces. El relato del experimentador incluye detalles de eventos ocurridos lejos del aeropuerto antes de recuperar la conciencia normal. El reporte militar los omitió, ya que no incluyen información verificable. El relato del doctor continúa diciendo: ocurrió una especie de retracción, definitivamente no un giro, y luego, una vez más, por un breve espacio, estuve flotando justo sobre mi cuerpo. De repente me di cuenta de que el asistente médico estaba vertiendo carbonato de amonio por mi garganta, usado para estimular a las personas que se desmayan o colapsan. Le dije que parara y justo regresé al cuerpo. Cuando estuve a salvo en el hospital, me di cuenta de que era imposible para mí haber visto todos o la mayoría de los eventos que tuvieron lugar en los hangares. Esto me impresionó tanto que se lo mencioné al comandante oficial cuando me visitó. Entonces, allí en el hospital, escribió un informe a mi dictado lento de cada detalle relacionado con la ambulancia, el reinicio del motor y el enfermero médico entrando y saliendo de su posición. Tomó aquellos datos y verificó que todos estos sucesos realmente ocurrieron durante el periodo en el que me encontraba inconsciente, además de estar acostado sobre mi espalda, donde era físicamente imposible ver nada más que el borde de la colina que se elevaba entre la pista de aterrizaje y los propios hangares. Stratton, quien informó del caso, intentó muchos años después reunirse con testigos del accidente y de las declaraciones del doctor, incluido el doctor Abrahams, un médico que supervisó el transporte del doctor desde la escena del accidente hasta el hospital.
Stratton pudo obtener una declaración escrita del Dr. Abrahams, quien confirmó la gravedad del estado del doctor. El resto de los informantes, sin embargo, ya habían fallecido. El segundo caso es de Al Sullivan y salió a relucir cuando él mismo asistió por primera vez a una reunión en Connecticut de la Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte en 1990, un par de años después de la cirugía durante la cual ocurrió la experiencia. El señor Sullivan era un conductor de camionetas de 56 años en el momento de la ECM, que ocurrió el 18 de enero de 1988, durante una operación de derivación coronaria de emergencia en el Hospital Hartford en Connecticut. Su corazón comenzó a latir irregularmente el lunes por la mañana en el trabajo y fue ingresado en el hospital. Durante las pruebas de diagnóstico, una de sus arterias coronarias se bloqueó y lo llevaron de urgencia a la sala de operaciones, para lo que se convirtió en una cirugía de bypass cuádruple. Durante la intervención tuvo una clara sensación de salir de su cuerpo. Proporcionó su experiencia por escrito y comienza diciendo: «Comencé mi viaje en dirección ascendente y me encontré en una atmósfera muy densa, negra y ondulante, como humo. El humo parecía rodearme sin importar en qué dirección me enfocaba, pero no me detuve. Mientras continuaba mi viaje, llegué a un lugar parecido a un anfiteatro. Tenía una pared directamente enfrente de mí para evitar que entrara. Detrás de aquella pared brillaba una luz increíble. Mientras trataba de acercarme a la pared, noté 3 figuras parecidas a humanos a mi izquierda inmediata. Pude acercarme finalmente y mirar por encima del área que tapaba el muro. Para mi asombro, en el lado inferior izquierdo estaba yo mismo. Estaba acostado sobre una mesa cubierta con sábanas de color azul claro y me abrieron para ver el estado de mi cavidad torácica. Fue en esta cavidad donde pude ver mi corazón en lo que parecía ser una pequeña mesa de vidrio. Pude ver a mi cirujano, quien hacía unos momentos me había explicado lo que iba a hacer durante la operación. Parecía estar algo perplejo. Creí que agitaba los brazos como si intentara volar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que una de las 3 figuras que vi al llegar a la pared era la de mi cuñado, que había fallecido hacía casi 2 años. Fue entonces cuando dirigí mi atención a la parte inferior derecha del lugar en el que me encontraba. Vi la luz más brillante que haya visto, y venía de lo que parecía ser un túnel muy bien iluminado. La luz que venía del túnel era de un tono amarillo dorado, y aunque era la más brillante que había visto, no producía ninguna molestia visual en absoluto. Luego, precedido por calidez, alegría, paz y un sentimiento de ser amado, una figura envuelta en una capa marrón salió de la luz hacia mí. A medida que mi euforia aumentaba aún más, para mi deleite reconocí que era la de mi madre. Mi madre había muerto a los 37 años, cuando yo tenía 7. Ahora tengo 50 años y lo primero que me vino a la mente fue lo joven que parecía ella. Me sonrió y parecía estar formando palabras con su boca, y éstas no eran audibles para mí. A través de la transferencia de pensamientos pronto pudimos comunicarnos. De repente, la expresión de mi madre cambió a una de preocupación. En ese momento se apartó de mi lado y se dirigió hacia mi cirujano. Puso la mano del cirujano en el lado izquierdo de mi corazón y luego volvió a mí. Recuerdo que el cirujano hizo un movimiento de barrido, como si quisiera liberar el área de un insecto volador. Entonces mi madre extendió una de sus manos hacia mí, pero por mucho que lo intenté no pude agarrarla. Después simplemente sonrió y se dirigió hacia el túnel iluminado. Según el señor Sullivan, tan pronto como recuperó el conocimiento y le quitaron el tubo de la garganta para que pudiera hablar, le dijo a su cardiólogo, el doctor Anthony LaSala, lo que había observado durante la operación. La primera reacción del doctor LaSala fue atribuir la experiencia del señor Sullivan a los medicamentos que le habían administrado. El señor Sullivan luego describió haber visto al cirujano cardíaco, el doctor Hiroyoshi Takata, agitando los codos como si estuviera tratando de volar. Según Sullivan, en ese momento los ojos del doctor LaSala se abrieron y preguntó que quién le había dicho eso. Cuando Sullivan dijo que él mismo lo había visto desde arriba de su cuerpo en la sala de operaciones, el doctor LaSala explicó que se trataba de un hábito peculiar del doctor Takata. No quería que sus manos sin guantes tocaran el campo quirúrgico estéril.
Aplastaba las palmas contra el pecho y daba instrucciones a sus ayudantes señalando con los codos. Sullivan dijo que el doctor Lasala informó de esta experiencia al doctor Takata, pero que la única respuesta del doctor había sido más bien a la defensiva e insistió en que el señor Sullivan no había fallecido. El propio Sullivan no habló con el doctor Takata sobre la experiencia hasta una visita de seguimiento. En ese momento el doctor solo dijo: «Bueno, estás aquí, estás vivo, así que debo de haber hecho algo bien». En otoño de 1997, desde la Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, hablaron con el doctor Lasala y el doctor Takata. Takata no pudo confirmar específicamente que había agitado los codos durante la cirugía del señor Sullivan en particular, pero sí confirmó que este es un hábito habitual suyo, porque después de haberse lavado no desea que sus manos toquen nada hasta que esté listo para la cirugía. El doctor Lasala le confirmó a la asociación que el señor Sullivan le había contado sobre la experiencia poco después de que recuperara el conocimiento tras la cirugía. También confirmó que el doctor Takata tiene esta costumbre de agitar los codos y agregó que nunca ha visto a ningún otro cirujano hacerlo. Otro de los casos más desconcertantes de experiencias extracorporales por paro cardíaco es la reportada por Kimberly Clark, en la que se informa sobre objetos completamente fuera de la vista del paciente. El reporte fue publicado en forma de libro mucho después del evento de 1995. María, una cosechera de origen mexicano, visitaba Seattle en abril de 1976 cuando sufrió un infarto y fue internada en el prestigioso Harborview Medical Center. Después de 3 días en la clínica, su corazón dejó de latir y comenzó un clásico intento de reanimación. Pocas horas después de recuperarla con éxito, a la paciente se le brindó atención psicológica porque estaba encantada con lo que llamó su experiencia estando muerta. Dijo que vio todo desde el techo de la habitación y describió las emociones y los gritos de los médicos. Sabía quién estaba en la sala de rescate, el electrocardiógrafo que producía montones de tiras de papel que caían al suelo, los golpes en el pecho, la máscara de oxígeno y demás. También pudo ver por la ventana, solo el pensamiento era suficiente para hacerla levitar a través de ella. En el alféizar de la ventana, en el 3er piso de un ala vecina del edificio, había una zapatilla de tenis. Ella lo describió como muy deteriorado, con los cordones bajo el talón. Según los doctores Durr y Ring, María indicó la zona por donde el zapato estaba más gastado. Kimberly, desde la Fundación Ians, indicó que María también mencionó un logotipo de Nike en el zapato. La razón principal por la que estaba emocionada era que estaba desesperada por saber si esa zapatilla de tenis en el alféizar de la ventana realmente existía. El problema era que ella no podía acceder a la zapatilla debido a que se localizaba en un punto de difícil acceso. La trabajadora social supervisora, la mencionada Kimberly Clark, prometió mirarlo y comenzó la búsqueda. La tarea no fue fácil. Caminó hasta el estacionamiento a nivel del suelo, pero no vio nada desde allí. Tuvo que ir a cada ventana del 3er piso y presionar su nariz contra el vidrio para ver el alféizar de la ventana. Fue entonces cuando finalmente divisó una zapatilla. Sin embargo, no podía verlo bien desde aquella perspectiva. Solo cuando lo bajó del alféizar de la ventana, vio que el cordón del zapato estaba atascado debajo del talón y que esa zapatilla estaba podrida. Debido a que la paciente no había especificado previamente el color, escondió el zapato detrás de su espalda cuando entró al cuarto. Preguntó por el color del zapato y obtuvo una pronta respuesta: azul, lo cual era correcto. Todas las circunstancias descritas indican que la paciente no pudo haber tenido acceso a esa zapatilla antes de su experiencia cercana a la muerte. La paciente tampoco tenía ningún tipo de interés en algo así, además de la compleja localización de la prenda. Este caso se abordó bajo control médico y presenta pruebas sólidas tanto de curación como de una percepción verídica desde fuera del cuerpo. La experiencia del paciente ocurrió mientras estaba inconsciente en la unidad de cuidados intensivos.
El relato del paciente no solo contiene elementos verídicos que fueron corroborados por el equipo médico que atendió la emergencia, sino que provocó la perplejidad de los doctores por el hecho de que esta persona había sufrido de hemiplegia en la mano y las piernas desde su nacimiento. Esto es que tenía la mano agarrotada y andaba ladeando el cuerpo a cada paso. Después de la experiencia, podía abrir la mano perfectamente y su modo de andar mejoró de forma drástica. Esto es lo que informó el paciente, tomando extractos de la primera entrevista y las 2 entrevistas de seguimiento. Dice: todo lo que puedo recordar es mirar hacia arriba en el aire y estaba flotando en una habitación de color rosa brillante. No pude ver nada, solo estaba subiendo y no había dolor en absoluto. Levanté la vista por segunda vez y pude ver a mi padre y mi suegra de pie junto a un señor con cabello largo y negro. Tenía el pelo despeinado, pero sus ojos te atraían hacia él. Los ojos eran penetrantes, eran sus ojos. No tuve ningún dolor en absoluto. Hablamos mi padre y yo, pero sin palabras. Era una comunicación distinta. No me preguntes porque no puedo describirlo, pero en realidad estábamos hablando. Estaba hablando con mi padre y no a través de palabras o a través de la boca, sino a través de la mente. Me sorprendía mucho la ausencia de dolor. Estaba feliz, estaba divirtiéndome, pero mirando hacia atrás también pude ver a otros pacientes debajo de mí. Eso es lo que no pude comprender. Podía ver todo a la vez. Estaba feliz, sin dolor en absoluto, hasta que sentí que alguien me miraba. Miré hacia atrás y pude ver mi cama y mi cuerpo ahí. Podía ver todo lo que sucedía en ese momento abajo. Vi a los médicos. Incluso pude ver a mi hermana, aunque ella estaba en la sala de espera. Era maravilloso. Podía ver todo lo que ocurría alrededor de mi cuerpo. Al fijarme, pude ver a uno de los médicos mirando mis ojos con luz. Podía ver a todos entrando en pánico a mi alrededor. La jefa terapeuta rubia estaba muy nerviosa. Se situó detrás de las cortinas, pero seguía asomando la cabeza para ver cómo estaba. También pude ver a Penny, que era la enfermera. Estaba sacando algo de mi boca, como una cosa larga y rosa en un palo. No pude reconocer lo que era eso. Todavía estaba flotando y subiendo y, finalmente, aquel señor de mirada penetrante le dijo a mi padre y a mi suegra: «Tiene que regresar, todavía no está listo». Ahí estaba en paz, sin dolor, todavía mirando hacia arriba, y pude escuchar a ese señor diciéndole a mi padre: «Lo siento, todavía no está listo, tiene que volver». Eventualmente sentí que volvía lentamente a mi cuerpo. Entré en mi cuerpo, que reposaba en la cama, y volví a sentir un dolor terrible. El dolor era peor en ese momento que antes. Todos estos cables estaban en mí, como estaban antes de subir. No podía hablar porque tenía tubos en la garganta y en la nariz. Entonces el fisioterapeuta vino a hablarme y me sentí frustrado, porque todos me preguntaban que si me encontraba bien. No podía hablar. El médico que revisó sus pupilas fue el anestesista consultor, quien ingresó a la UCI por primera vez ese día, justo cuando el estado del paciente empeoraba. El consultor comprobó si las pupilas del paciente estaban reaccionando, enfocando la luz de la linterna. El paciente estaba inconsciente en el momento en el que el consultor le revisó, y permaneció inconsciente cuando el consultor se fue de la sala. El paciente identificó correctamente al médico que le había enchufado con la luz en los ojos, en lugar de uno de los médicos jóvenes que había visto cuando estaba consciente. Cuando volvieron a acostar al paciente, babeaba por un lado de la boca. Una vez que su condición se estabilizó, la enfermera se la limpió. La enfermera prefirió utilizar un catéter largo en vez de la ventosa de plástico llamada Yankauer, más corta y dura por ser más blanda y cómoda para el paciente. Este no es el procedimiento habitual, ya que la mayoría de las enfermeras utilizan la ventosa. Después de limpiarle la boca, le pusieron una esponja rosada húmeda para refrescarla. La esponja rosa no es larga, como informó el paciente, pero el catéter de succión que se usó primero era largo. Por lo tanto, podría haber visto ambos equipos. Además, las secreciones que se retiraron eran igualmente rosas. El paciente también relató haber visto a la fisioterapeuta muy nerviosa y asomando la cabeza por las cortinas para ver si su estado mejoraba.
La misma fisioterapeuta estaba en la sala en el momento al que hace alusión el paciente. Había estado de guardia todo el día y el paciente era consciente de ello. Aunque no lo recuerda bien, la propia fisioterapeuta cree que ella preguntó verbalmente sobre la condición del paciente mientras asomaba la cabeza por las cortinas. Así, él mismo pudo haberla escuchado preguntar, lo que pudo haber contribuido a la construcción de un modelo mental. Los ojos del paciente estuvieron cerrados durante todo el tiempo que la fisioterapeuta estuvo controlando su estado. Sin embargo, si su experiencia extracorpórea fuera una reconstrucción mental como tal, es sorprendente que el paciente informe que ella estaba asomando la cabeza por las cortinas, luciendo nerviosa. Sería más probable que construyera una vista de ella de pie más cerca de la cama, sin necesidad de asomar la cabeza por las cortinas. Espero que el contenido os haya gustado. No olvidéis suscribiros, dejar un like y comentar para conseguir una mayor difusión. Un abrazo y hasta pronto. Te recordamos que puedes contarnos tu experiencia en el enlace de la descripción.